Gracias por acompañarnos en este tiempo donde Baruch Hashem, en este tiempo digo Baruch Hashem y gracias a Dios que hemos tratado de dedicar con, con tiempo y fundamentalmente con mucho amor al Rav Shlomo Wolbe Zatzal, Zecher Tzadik Libraja. Y tal vez hoy para nosotros en general como comunidad y para mí como persona en particular, me regocijo doblemente por la elección de aprender un texto muy difícil que ayer en bocas de un querido amigo como es el Rav Daniel Pelaimer Shvita, se refería precisamente a la gran dificultad de tener acceso a estos textos, no tan solo por el texto en sí, sino fundamentalmente por la calidad del texto y ante todo y por sobre todo el llamado a la conciencia. La escuela de Musar es una escuela que ha nacido en el siglo XIX para instalarse en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito religioso, aunque nace profundamente en el ámbito litaí, lituano, de las yeshivot que hoy se llamarían Harediot, y sin embargo no es el espacio donde hoy estos textos se estudian, tal vez porque hablan con tanta sinceridad y tocan tanto la realidad que a veces incomodan, y por lo tanto todo texto que incomoda aparentemente es un texto que mejor tenerlo lateral y no tenerlo como central. Bueno, felizmente no es nuestro caso. Y ayer estudiábamos con Rav Oppenheimer la importancia de poder trabajar mucho este ámbito que no son las mitzvot, que no son los preceptos, que siempre se puede estudiar y ser más riguroso o menos riguroso, sino poder estudiar y encontrarnos en el ámbito de las mitzvot. Una excelente explicación acerca de qué es las midot, qué son las midot, y que representan obviamente la condición humana. Estamos en Erev Shabbat Kodesh Perashat Vayigash, estamos en el momento culmine en el cual, felizmente, tras 22 años de silencio, de exilio, de deshermandad, de no fraternidad, de repente todo nuestro cuadro vuelve a salir de esa imagen fantasmal, para que cada uno ahora pueda quitarse las máscaras mucho antes de un Purim imaginario y poder decir quién es quién. Esa es la historia de Yosef y sus hermanos. Y ese será el reencuentro final entre Yosef y su amado padre Jacob, anciano ya de 130 años, cuyas fuerzas físicas estaban agotándose y su capacidad visual casi era nula. Pero la inteligencia, la capacidad racional y de la palabra se permanecían en Jacob de una manera realmente increíble. Alevay para todos nosotros. Estamos hoy estudiando en el Rav Wolbe precisamente este párrafo que habla acerca de todos estos capítulos que hablan de la Abodá Musari, que hablan acerca de la tarea moral que tiene que emprender el ser humano. Y hoy, justamente, vaya casualidad, empezamos un capítulo, el capítulo segundo, que su título es Lihiyot Adam, entre comillas, ser persona. Nos referimos ayer, justamente la noche, cuando presentábamos al Rav, acerca de una de las megamot, de los objetivos que debemos aspirar en la vida. Todos nacemos, obviamente, Ben Adam, porque obviamente todos hemos nacido felizmente de nuestros padres, y eso nos hace ser Ben Adam, los hijos de ellos. Sin embargo, la tarea no es en la vida ser Ben Adam, porque así nacimos. El verdadero desafío en la vida es ser Adam.
Y este es el cautivante título que Rav Wolbe nos invita a compartir en este Erev Shabbat Kodesh. Un Erev Shabbat Kodesh, insisto, en el cual venimos con el impulso de las últimas horas de sabernos felices de que podemos estudiar textos que no son tan famosos como lo es el Mesilat Yesharim, la senda de los rectos, Jobot Alevavot, de los deberes del corazón, como decía Rab, Uzari inclusive, de Rabbi Yehuda Levi. No, no son textos famosos, son textos que llaman a la persona también al corazón, pero de una manera singular. Cuando estudiamos acerca del ser humano, dice Rav Wolbe, allí nos detuvimos a expresar sobre el compromiso, la obligación que recae sobre cada uno y una de nosotros de ser persona. Y yo, Adán. La frase que circula entre nosotros dice que a veces no solemos ver el bosque a causa de los árboles, ¿no? Entonces quiere decir, de Robert Sim, lo roí metallada. Por tantos árboles no podemos visualizar el bosque. Y así pasa, dice el Rab, lo mismo con respecto al tema de la persona, del ser humano. A veces nos interesan tantos detalles pequeños en lo que son las midot, los atributos o los defectos, y Kohot y las fuerzas, las potencias del ser humano. Nos detenemos en tantas cosas pequeñas que no podemos visualizar al ser humano en general. Una mirada holística vendría a decirnos a Rav Wolbe. Nos detenemos en cosas muy pequeñas, tanto en las midot como lo que generan los atributos o los defectos. Insisto, midá puede ser tová o ra'a. Y también la fuerza, la potencia que tiene cada ser humano, que perdemos la visión holística del ser humano. Pero la verdad, dice Rav, nosotros somos una miksha ajat, somos un entero, único, como la menorá, como el candelabro que estaba en el santuario, que no se la puede hacer parte por parte. Esa fue la magna tarea que tuvo que hacer Moshe, que no podía comprender. Y que Moshe Rabbeinu tuvo que aprender que tendría que hacer la menorá, pero no sumando cada cosa, sino haciéndola toda de un solo bloque. Por lo tanto, nos insinúa Rabbi y nos enseña, tiene que quedar en claro para nosotros que toda aquella persona que desee, que anhele ingresar a trabajar, a mejorar, a optimizar sus midot, no sus mitzvot, sus midot, quién soy yo, cómo me quiero ser yo, debe en principio y al principio leashlim tzurata adam shelo bichlal. La tarea es que tenemos que delinear y leashlim, completar la forma del ser humano propio en general, todo mi ser. Y Rab dice, a eso me quiero referir en este segundo capítulo. Y no debes saltear de ninguna manera todo lo que te voy a comentar acerca de la tarea que hay que hacer. Está explicada aquí y cómo lo vamos a detallar. Nos dice Rab, en la abodá, en esta tarea de ser persona, pero por sobre todas las cosas, que empieza por casa, es decir, esta tarea de ser persona conmigo mismo, hay distintos ámbitos. Con nosotros existen las midot tovot, atributos, virtudes, que necesitan ser fortalecidas o también necesitan ser complementadas. Anidan en nosotros, dice el Rav, tendencias finas, delicadas, que se revelan solamente como consecuencia del estudio del Musar.
el estudio de este tipo de musar, de moral, de ética, y que sin él no podríamos ni siquiera tomar nota de esas midot, de esas tendencias finas. Y así también anidan en nosotros midot raot, defectos, vaya cuánto, que exigen, obviamente, que necesitan ser corregidos. Pero esos defectos no suelen no suelen manifestarse, no son tan claros, hasta que esos defectos pueden manifestarnos a nosotros mismos o a los demás. Y es cierto, porque esto es la naturaleza del hombre. O sea, yo voy a exponenciar mi lado bueno y todo lo que es malo seguramente no tomaré conciencia. No soy yo el que tiene defectos, tal vez es el otro. Entonces, en última instancia, todo está puesto fuera de mí. Dice, pero a veces cuando me entran a molestar esas realidades, esos defectos, o a los demás, ahí tomo conciencia. De otro tipo de midot, que no las definen ni buenas ni malas, nosotros sufrimos tanto hasta que eventualmente esas midot terminan separándonos de los restos, del resto de las personas. Por ejemplo, de repente tengo un ataque de cólera o mi soberbia, exageradamente soberbia, o un deseo voluptuoso casi salvaje. Hizuk, el fortalecer, ashlamá, complementar, corregir los defectos y las tendencias pertenecen al ámbito de mi tarea personalizada en estas mitot que he descrito en este tratado, en esta parte. Pero eso es en general. Las midot gasot, Aelu, dice, esas midot gasot, ordinarias, de las cuales sufrimos y fundamentalmente no pertenecen al ámbito de mi tarea personal, individual, y está prohibido que yo me encamine en ellas de Darkei Abodamos ahí, como si fueran caminos de mi trabajo moral, porque no solamente que no me van a ayudar a mí, sino que inclusive me van a producir perjuicio. Por ejemplo, para que entendamos, en los próximos capítulos, dice Rab, vamos a ocuparnos de Maasim Tanim, con cosas, acciones mamás diminutas, pequeñas. Ube aboda etit, inclusive. Y en una tarea, pero en un trabajo lento, progresivo. ¿Qué tiene que hacer la persona colérica para poder, obviamente, desinfectar todos esos ataques de cólera que suele tener una y otra vez? Hoy puede ser que grite como un animal ordinario, Behemagasa, un animal grande, dice, y puede ser que en una semana más va a gritar solamente como una behemada acá, como un animal pequeño. Ese sería el cambio. Después intentará no golpear con el puño sobre la mesa y al final, obviamente, va a calmar, a detener sus palabras para no maldecir y no ofender. O sea, pasamos del golpe en la mesa a hablar con pausa, a detener mi lengua para no maldecir y para no ofender. Así se cambia. El dice, ¿sabes qué? Si nosotros nos comportaríamos de esa manera, probablemente nos puede ayudar. Pero, ¿sabes qué? No lo llames a eso
terapia moral. Terapia en el sentido de trabajo, ¿no? Acción. ¿Por qué? Porque por medio de esto la persona será un joté niskar. O sería un pecador niskar, que recibe un sueldo, que recibe una recompensa, perdón. Sahar. Y eso no se puede. Yo no puedo recibir una recompensa por algo malo. Al contrario, estoy haciendo una transgresión. Joté niskar. Y entonces la persona puede llegar a deducir que entonces que produjo un cambio. Ya no golpeo con el puño mi mesa y pongo mi voluntad, sino que ahora me contengo de no maldecir, me contengo de no ofender a eso. Dice, no digas que eso es ser Baal Musar. No vayas a pensar que estás haciendo un trabajo que está tocando tu compromiso moral y ético para con los demás. No, no, no nos engañemos. Ubazé odia el galatón. En estos pasajes que la persona piensa que está haciendo algún bien, no está haciendo sino incrementando su orgullo, su soberbia. Y a partir de ese estatus de que su soberbia está cada vez más elevada, entonces vendrá a enojarse y a estar colérico más y más. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer esta pobre persona, ese pobre hombre con su furia, con su enojo? Rabol le dice, no tiene opciones. Él tiene que terminar de una vez por todas con todas estas itpartsuyot, con todas estas manifestaciones de una vez y para siempre. Ajá, tú le dices. Pero claro, le es difícil. Y él intentó ya muchas veces sobreponerse a todo eso y no tuvo suerte, no tuvo éxito. Entonces, ¿qué hacemos? Porque lo intentamos y sin embargo no hemos tenido suerte. La Borbe nos insinúa y nos dice, esta persona tiene que saber que él es una persona paruz, una persona completamente descontrolada en este defecto tan ordinario. Esa persona dice, escuchen bien, Eino Adán. Esa persona, si soy yo, no soy persona, no soy Adán. Todavía es un Yelet Tatán, un niño pequeño, tal vez un bebé que está en su cuna, porque los niños pequeños y los bebés se enojan cuando están hambrientos y la mamá les retrasa su comida, o cuando esos bebés o esos niños pequeños quieren que su mamá permanezca al lado de su camita y ella los dejó solitos. Ese Kazán, ese hombre colérico, quedó siendo un bebé. Es un bebé ahora, presten atención a lo que dicen, con barba y con peot y con un traje largo. Vaya, qué duro. De acá, dice, y la furia y el enojo es el verdadero ejemplo de lo que son midot raot gasot ajerot, de otros defectos que son perversos y que son gasot ordinarios, otros, pero que tienen todos un común denominador que dice que aquella persona, parutz, es controlado de midah gasá en estos defectos tan ordinarios, esa persona no es persona. Y este animal salvaje es seguramente, obligatoriamente, Sheadam Yulad, que nació como persona, pero se hizo un ser salvaje. Adán Hayab Liot Adam. El ser humano debe ser humano. No hay más claro que eso, dice Adán. Muchos de nosotros
y tal vez todos nosotros. Adolecemos de midot gasot, de estas midot que son ordinarias, que nos muestran verdaderamente quiénes somos. Y si hoy en día nosotros no estaríamos dispuestos a soportar de ese tipo de defectos, de adolescencias, llamaría yo, fácilmente podremos llegar a situaciones nuevas donde se despierta ese tipo de midot gasot, de esas conductas ordinarias. Por ejemplo, dice, una persona fue elegido para ser el presidente, el conductor, el líder de un público determinado, de una congregación. Y de inmediato, al asumir su función, empieza en la persecución y en la búsqueda del cabot, de los honores. Y en el recorrido del tiempo, Zemit Gaberala no solamente empieza en esa búsqueda, sino que esa búsqueda se torna insidiosa, cada vez más y más y más y más y más, hasta que la búsqueda y la persecución de los honores consume toda la parte buena que hay dentro de él y eso lo lleva a perder la forma humana que hay en él. Muy fuerte. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Estemos en una comunidad o estemos al frente de un trabajo donde nos ponen como Rosh Tzedek, le pasa al rabino que está al frente de una comunidad o al frente del Bet Midrash, le pasa a cualquiera, nadie está exento, porque estamos hablando de personas aquí, no de robots. Y entonces dice, esa persona termina perdiendo su Tzudat Adam, la forma humana que hay en él. Por lo tanto, dice, que se hallan en nosotros ya esas cualidades o defectos tan ordinarios, o que lamentablemente en el futuro se habrán de despertar en nosotros. Y es por eso que hay un deber fundamental de anticiparnos, Mishkot al Tzurata Adam Shela, trabajar anticipadamente sobre lo que representa nuestra forma humana. Y este es el primer paso en nuestra tarea concreta. Acostumbrémonos a lo largo de una etapa bien prolongada a poner atención en ser persona, Lihiyot Adam. No vamos a dar para esto consejos y no vamos a proponerles a ustedes acciones determinadas. No, no. Nosotros lo que tenemos que hacer, dice el Rab, es recibir sobre nosotros el concepto, entender el concepto, ¿qué es la forma humana nuestra? ¿Cuál es la forma humana nuestra? Y después le damos, tratar de aparear, asemejar nuestra conducta a esa forma, viendo, analizando si nuestra conducta es apropiada a la forma, a esa forma que queremos ser personas. Claro, la pregunta del millón que hace el Rab es, ok, ¿y cómo vamos a saber entonces verdaderamente qué es Adán? Mau Adán. El Rab dice, ¿sabes qué? Mira, presta atención y vas a ver que esto es algo muy, muy simple. Sobre los demás nosotros nos expresamos y más de una vez en Ben Adam. Este no es una persona, este no es un ser humano. ¿De acuerdo a qué criterios es que nosotros establecemos que fulano de tal o fulana de tal no es un ser humano? Por lo tanto, dice, de una forma simple, nosotros sabemos quién es Adán y quién no. Todo ser humano porta en su ser interior, cada uno lleva dentro de uno un concepto claro y contundente de lo que es ser Adán.
y desde ese lugar, desde esa perspectiva, juzga a los demás. Por lo tanto, no debemos nosotros juzgar a nosotros mismos igual, con los mismos criterios con lo cual nosotros juzgamos a los demás. Y te ruego que me prestes atención, dice Rabol. No me dobar kan al Tzurat Adam Gadol. Estamos hablando aquí de la forma de un hombre grande. Era Adam Pashut Hamuno, sino seres simples como nosotros. En el interior de nuestro corazón, en nuestro recóndito ser, nosotros sabemos muy bien qué es lo apropiado para el Adam, para el ser humano y qué no. Qué bonito. De la experiencia, nosotros sabemos que esta es la etapa más compleja, más difícil en esta tarea de ser persona. Y de todas maneras, tengo que decir que es imposible salteársela. Cada uno de nosotros tiene el deber de elevar a nivel de su pensamiento el sentimiento claro y contundente de esa forma humana que él quiere analizar, y tiene que saber que para esa forma tiene que haber una necesidad de congruencia y de confluencia entre las acciones y su forma de conducirse. Si no existe esa adaptación de acciones y forma de conducirme, entonces obviamente no voy a poder, ¿no?, ser esa persona integral. Dice, aún cuando esa persona pase medio año, 6 meses, sin que pueda tener atzlajá, sin que logre verdaderamente el cometido de saber claramente ese punto, no hay que seguir adelante y no hay que renunciar a nosotros. Y antes de que ingresemos en todos los detalles en esta tarea, en este trabajo que tenemos que hacer con nosotros, Muhraf Atlal y Giotón, siento la obligación que en la regla general quede clara para todos. כאשר עומד לפנינו ציור ברור, מהו האדם שלנו, cuando tenemos ya una representación clara y contundente y concreta de lo que es el humano que hay en nosotros, y nosotros vemos que una mirada no corresponde, no es la apropiada para ese Adán, no tenemos otra opción que lichvosho también, de reducirla. No podemos eliminarla, pero por lo menos reducirla a nada, pero de inmediato, sin ningún tipo de renunciamientos y sin ningún tipo de justificaciones. Pero tampoco puedo estar diciendo, no puedo, es más fuerte que yo. No puedo decir, esto es mucho más fuerte que yo. No puedo. Porque es por eso que nosotros los seres humanos tenemos un regalo divino que se llama Bejidá, que se llama la elección. ¿Y acaso el ser humano es solo animal? El animal no tiene elección. Por eso termina sus palabras aquí el Rab diciendo, Aparutz b'midah gasa, esa persona que es desaforada, descontrolada en estas midot, en estos defectos tan ordinarios, no tiene lo que buscar, no tiene lo que encontrar en lo que es la tarea moral. La abodá rishonah be'ashashit y liyatah. Porque la tarea primera y de raíces, raigal, es ser persona. Por lo tanto, el Rab está apelando en este capítulo sobre el Liyot Adam de un sentido fundamental en nuestra vida, que es cuánto nos conocemos nosotros. Para que después podamos opinar del otro, para que después digamos sobre el otro.
conocemos verdaderamente nosotros? ¿Cuánto hemos trabajado sobre nosotros mismos? Acuérdense que decía, fácilmente se puede llegar a estas situaciones. Porque la persona que ha alcanzado un liderazgo público y cuando entra a su función, recuerdan lo que les decía, empieza a buscar honores y honores y honores y honores y honores. Y todo lo que busca es el honor. Entonces dice que esa búsqueda insidiosa del honor le consume toda la parte buena que había en él. Por lo tanto, siempre que estamos en un lugar de poder, y eso es el ser humano, toda potencia, tenemos que saber realmente hacer una tarea prioritaria, que es pensar qué es lo que yo quiero de mí, cómo soy yo como persona. Nuestro capítulo 3, en toda esta podamos ahí, Rab nos lleva ahora a saber cuáles son las bases y esodot, los fundamentos de la abodá musari, de la tarea moral. Con una sabiduría realmente significativa y profunda, nos dice Rab, preparó el camino nuestro maestro Rabbi Israel, se refiere al rabino de Salán, el Salán Terrebe, como decía ayer el Rabo Oppenheimer, con sus grandes alumnos, una suerte de camino, de sendero, para que podamos trabajar nuestras midot. ¿Se dan cuenta cómo trabajar sobre la persona es la condición primera para poder encontrarme al mundo de las mitzvot? Yo no me puedo amparar en las mitzvot para decir que soy buena persona. No es garantía que cumplir mitzvot sea definitivamente ser una buena persona. No es así. Y entonces tenemos que saber primero quién soy yo, cómo poder repeler realmente todas esas circunstancias que pasan en mi vida, que no es que no me doy cuenta, me doy cuenta, pero bueno, todos estamos viviendo instancias de poder, de conducción, todos. Mientras llevamos una vida activa, siempre estamos liderando algo. Y ese liderazgo a veces nos desvía profundamente, no de la meta, no estoy hablando de objetivos en la vida, me está alejando fundamentalmente de la persona que tengo que ser yo. No porque yo quiero que los demás hablen bien de mí. La verdad que no busco la mirada exterior. Por lo menos si tengo que hablar de mi persona. Estoy buscando la mirada interior. Cuánto verdaderamente me conozco, me reconozco. Y cuánto puedo verdaderamente cambiar, si es que puedo cambiar. Porque a veces uno muere en la impotencia. ¿Por qué es tan necesaria la abodá, esta tarea moral? Lama drusha le abodá zo jochma kol כך עמוקה. ¿Por qué esta tarea requiere de una sabiduría profundísima? Dice, mira, toma una mitad, una sola, uno solo de tus atributos o defectos, ve esta lemba y trata de perfeccionarte en ello. Pero la experiencia dicta, enseña, que si no existe una guía sabia, orientada con sabiduría, no vamos a poder prosperar en esta búsqueda. Más aún dice, tal vez podemos llegar a provocarnos a todo lo contrario, en profundidad, a nosotros mismos. Y el hecho de ser meticulosos con una mirada puede arrastrar en pos de ella kilkul mirar, el arruinar esa mirada o arruinar una segunda mirada, un segundo atributo, hasta que prácticamente todo el rédito de la abodá, de esta tarea, sale por su pérdida. Yatzá sejará de Efsedá. Todo lo que me esmeré en poder hacerlo, todo ahora es
Efsed, todo es una pérdida. Por lo tanto, nos dice Rav Wolbe, Zatzal, vamos a tratar de analizar, en principio, cuáles son los kilkulim. Quiere decir, kilkul está hablando de algo que se ha arruinado, algo que se ha hecho mal. Estaba bien y ahora está mal. Es kulkal. Dice, veamos ahora cuáles son los kilkulim. Estas situaciones, ¿no es cierto? She'alulim lavo beikot tikkun hamidot. ¿Cuáles son los aspectos que terminan arruinando nuestra condición cuando estamos viniendo a abrazar la tarea de corregir las midot? Dice Rab, las civilizaciones antiguas tenían una tradición que hay un lugar único en el océano, que el que quiere llegar a la costa tiene que pasar entre dos tzukim, entre dos, fueron dos rocas, ¿no? Como si fuera, no sé la palabra ahora, pero ustedes entienden que hay un espacio así, cerrado por casi dos piedras, hay que pasar por ese lugar, los peñascos, de Agalim Beneel Hasakim, ¿no? Y en ese lugar las olas son fortísimas. Tojafim Betaonea dice a tal punto que esas olas pueden empujar a la embarcación a uno de esos dos tzukim. Seguramente Anat me va a explicar la palabra, la debe tener más cercana que yo. Dice que tiene que pasar por ese desfiladero, la unidad, el barco, la embarcación, y el viento es tan fuerte que lo puede echar contra uno con tal fuerza que esa unidad, que esa embarcación se habría de destruir. Solamente un capitán sabio, muy valiente, puede maniobrar con su embarcación entre esos dos tzukim, entre esos dos peñascos, desfiladeros, dice, y salir de ambos en paz. Este ejemplo que dice Rab puede expresarte exactamente con una exactitud tal cuál es el peligro de la abodá musari. Esto de querer asumir nosotros esta tarea de lo moral, cómo resolver nuestros dilemas morales. Area Obed Ma'amis al-Atzmo, eso Anaga o Jumbra, dice el Obed, la persona que quiere trabajar sus midot, de repente se recarga, se sobrecarga con alguna conducta o alguna jumbra adicional, porque eso pasa en la vida, ¿no? Uno confunde las cosas, entonces dice, como voy a cambiar, ahora voy a ser más mahmir. Jumbra quiere decir, tomo una actitud súper rigurosa con el cumplimiento de tal cosa, sobre lo que tenemos que cumplir de acuerdo a Maran Shulchan. Entonces esa persona dice, ahora tomo una conducta completamente nueva para él, o una jumbra. Osafat Zo dice, este agregado, acantilado. Gracias. Claro, el acantilado son entre dos. Muy bien, muchísimas gracias. Escriben eso. Entonces dice el Rab, esta adición, este agregarse una nueva forma de conducirse, una jumbra, una actitud más rigurosa, puede llegar a despertar dentro de la persona una rebelión interna, interior, en contra de esta abodá en general. Pero aún así, digamos que no se rebeló con B larga, no se hizo rebelde, pero por cierto, se va a sentir orgulloso en aquello que él ingresó de en una tipología determinada de los que vienen a cambiar su conducta, su actitud, su tarea moral, ¿no?
Ubarur, y está clarísimo que cualquier tarea sobre la cual viene después el orgullo, la soberbia, estamos hablando de Sejará Beefseda. Hiciste un esfuerzo sublime. Eso es el Sahar. No es fácil, no digo que es fácil, pero hay que tratar a Nat, por sobre todas las cosas, de pensar seriamente en lo que queremos. O sea, si fuera fácil, entonces no estaría el Rab explicándolo. Entonces yo te entiendo. Allá con Cascal. Si fuera liviano, si fuera leve, entonces no sería necesario plantearlo, porque estaría al alcance de la mano, eventualmente, y como estaría al alcance de la mano, todo el mundo podría trabajar sobre sí. Y no es así, dice el Rab. Mira que un logro en la vida me puede llevar a sentirme orgulloso, mira lo que conseguí. Y entonces allí, ¿qué pasó? Sejará Befseda. Toda la impronta, todo lo que puse, todo lo que quise, se pierde en el resultado. Tanto la rebeldía como el orgullo, como la soberbia, son los dos acantilados sobre los cuales está obligado casi el Obed, aquella persona que quiere trabajar sus dilemas morales y tiene que pasar esos acantilados en paz. Y si vamos a tratar de profundizar aún esta realidad, comprendiendo dos consecuencias negativas que ahora te voy a mencionar, casi vienen como consecuencia obligatoria. Cuando realizamos una tarea en lo moral que no está basamentada en la jojma, en la sabiduría. Cita aquí el Rab, voy a aprovechar a comenzar el tema para poder continuar la semana que viene, cita la Gemara de Sanedrín, una Gemara muy hermosa. Ve amarle Antoninus de Rabí. Y le dijo entonces Antoninus, por entonces el César romano, a Rabí es Rabí Udán, así. Ellos tenían una relación de amistad muy profunda. Fue la época de mayor apogeo para el judaísmo en cuanto a lo que era una Roma no persecutoria, una Roma que dejó a los judíos vivir y le permitió a Rabí Yehudá así en esa época, en pleno comienzo del siglo III, terminar su obra maravillosa que fue el Sidur HaMishnah, la compilación de la Mishnah. El relato de sus vidas era de que eran vecinos, los padres de Rabí Yehudá así, con los padres de Antonino, y nacieron ambos niños casi en misma época. El tema es que el decreto por entonces de Roma era que los niños que nacían y eran circuncidados, la pena era de muerte para los padres y para el niño. Y dice que la madre de Antonino se apiadó de su vecina, la madre de Rabí Yehudá, e hicieron un intercambio de niños. Cuando los padres de Rabí Yehudá así fueron llevados ante el César de entonces, lo primero que hicieron fue descubrir el pene del niño y se dieron cuenta que no tenía Brit Milá y por lo tanto los dejaron vivir. Pero eran Antonino, no era Rabí Yehudá. Después la vida lo llevó a crecer. Y ahora cada uno está en su lugar de poder, en su lugar maravilloso a donde cada uno llegó. Le dijo Antonino a Rabí, tenían diálogos entre ellos, muy constructivos. Le pregunta Antonino a Rabí en la Gemara, ¿desde cuándo el impulso del mal gobierna sobre la persona? ¿Desde el momento de la gestación en el útero materno o del momento del parto, del nacimiento? Tomarle, que contestó Rabí Yehudá así, y Shaat Yetzirah, desde el momento de la gestación. Y entonces Antonino le dijo, bueno, si es así, si es que el impulso del mal ya domina al ser humano en la gestación desde los 40 días, entonces va a empezar a patear
en el útero materno y va a salir. Ella le dice, Antoninus, te enseña a Rabbi Yudán así, el impulso del mal está en el momento del parto, a la salida de la vida. Amar Rabbi, dijo Rabbi Yudán así, Zedim Dani Antoninus. Esto me lo aprendí de Antoninus. Esa es la humildad de Rabbi Yudán así. Aprendió de un César romano. Y dice, no solamente lo enseñó muy bien, sino que Mikra Mesayao. Hay un pasuk en la Torah que ayuda a la posición de Antoninus. ¿Y cuál es? Cuando Dios le habló a Caín con respecto a la muerte de Abel, le dijo que tenía que superar su error, porque si no, le decía que el impulso del mal, la petach, hatat robetz. En la puerta, el pecado está esperando. Y en la puerta, entienden, obviamente, es la puerta del mundo, ¿no? Cuando salimos al mundo después de los 9 meses de embarazo de mamá. Dice Rad Volve, una fuerza estremecedora tiene el impulso, el instinto. Y luego ya la Ubar y Yetzer Hara, dice, si el embrión tendría impulso del mal, el Yetzer Hara enseguida saldría, o sea, sería un aborto, saldría de inmediato. Es una fuerza de rebeldía tal que lo puede llevar hasta el suicidio. También el Ubar y Erejimo, el embrión, como parte del cuerpo de su mamá, allá Mitmaret de Getimo, se rebelaba, estaría en rebelión contra su madre, porque no puede estar, no puede ni siquiera someterse a la madre, y por lo tanto serían, en este caso, a pesar de que es parte de ella, actuaría en contra de ella. Esto es la esencia de la fuerza y la esencia del mal. Koach Merida, la fuerza de la rebelión, la fuerza de la rebelión. Es así como el Rab comienza a mencionarnos este escenario acerca de una enseñanza que recibió eventualmente de quién, una enseñanza que recibió de Antonino, el emperador romano. Desde ocasión vamos a continuar con todo este escenario realmente único, donde Rab Volve nos lleva otra vez hacia el pensamiento no de lo imposible, sino el pensamiento de lo posible, siempre y cuando, obviamente, el pensamiento de lo posible se construya a partir de un conocimiento real de quiénes somos nosotros y de cómo tal vez queremos ser nosotros y de cómo poder corregir las midot. Yo pienso que más allá de la dificultad que con certeza planteaba Anat en este momento en el chat, yo creo que no hay que darse por vencido. Y si uno hace una mirada retrospectiva, cada uno, ¿no? Porque es una tarea individual ante todo. Ahí es cuando tiene que reconocer cómo era, cómo es, cómo fue, cómo quiere ser y cómo ha logrado superar alguna de esas barreras. Claro, más allá de lo que la Gemara afirma Adam Karov Leatzmo, el ser humano siempre se quiere a sí mismo. Yo pienso que no hay que superar eso de que no nos podamos querer nosotros mismos. Es bueno preservar un poco del amor lógico para con uno mismo, y eso habla de Benishmartem Meot Benafshetechem, de poder preservarnos, de poder realmente asumir una conducta de vida que, bueno, cuanto más podamos extender los días de la vida, seguramente más tiempo tendremos como para poder mejorar todos aquellos aspectos que hasta hoy no pudimos mejorar. Bueno, eso es el... gracias, Gracie, bienvenida. Muy contento de que estés con nosotros. Eso es lo que empezamos a sentir en la Perashá de Vaigash, para cerrar, ¿no? Yo pienso que hay ese tikkun amidot, aquello que tal vez los comentaristas vieron no con ojos buenos de Yosef, no con ojos buenos de los hermanos, y sin embargo todo se puede resolver cuando pasa el tiempo y es un tiempo difícil,
porque pasaron 22 años para Yosef, 22 años para Yehuda, 22 años para Reuben, 22 años para todos los hermanos. En 22 años es toda una vida, es una porción de la vida en la cual dejamos todas las instancias de la infancia y la adolescencia para poder empezar a pensar en el Adán, en cómo ser persona. Y eso tal vez es el mayor desafío. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias. Que tengamos Jodesh Tov, un Luraj. Y bueno, gracias por compartir este desafío, obviamente, de poder estudiar Musa y de poder compartir este libro maravilloso. Y por suerte me di cuenta ayer en el auditorio que estaba fuera de las personas de nuestra comunidad que no conocían al autor, creo que sí, pero no conocían el libro, que es la mayor obra que escribió el Rav Shlomo Wolbe Zatzal. Mañana, Besat Hashem, el Minjá de Shabbat, vamos a concluir, sí, el libro de Senderos de Rav Wolbe, que habla sobre la Torah y las mitzvot, el mundo de las mitzvot, etc. Y bueno, y continuaremos seguramente en la búsqueda de otros textos de Rav Wolbe que me han regalado ya para poder seguir estudiándolo en el margen del Shabbat Kodesh. Shabbat Shalom para todos, Kodesh Tov. Muchas gracias. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Muchas gracias a todos.